Conocemos ahora qué ocurre en el mundo. La Organización de Naciones Unidas acusó hoy a Israel de haber perpetrado un nuevo ataque mortal contra uno de sus refugios para desplazados en la Franja de Gaza. El bombardeo mató al menos a 15 personas, entre ellas 6 niños y 2 trabajadores de la Agencia para los Refugiados Palestinos de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas acusó hoy a Israel de haber perpetrado un nuevo ataque mortal contra uno de sus refugios para desplazados en Gaza. El bombardeo mató al menos a 15 personas, entre ellas 6 niños y 2 trabajadores de la Agencia para los Refugiados Palestinos de la ONU. El centro acogía a más de 3.200 palestinos en una de las escuelas que Naciones Unidas mantiene en el campo de refugiados de Jabalia, al norte de la franja. El portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes informó que están investigando la matanza en la escuela. Por su parte, Israel anunció hoy un alto el fuego humanitario de 4 horas a partir de las 3 de la tarde, hora local. Este cese de hostilidades, sin embargo, no se aplicará en las zonas donde las tropas israelíes están operando. Hamás considera que este gesto carece de significado, puesto que es muy reducido el territorio que no se ha visto afectado por los combates armados. La calma que Israel anuncia tiene un significado mediático y carece de valor, porque excluye las áreas a lo largo de la frontera y no seremos capaces de sacar a los heridos, declaró el portavoz de Hamás. Más de 215.000 de los de alrededor de 1.800.000 habitantes de la franja han buscado refugio en escuelas de la Organización de Naciones Unidas, con una nueva oleada de amenazas telefónicas masivas y mediante la distribución de octavillas. Las Fuerzas Armadas de Israel ordenaron la evacuación de diversos barrios y municipios del este y del norte de ese lugar palestino. La orden afecta a más de 400.000 personas que están viendo cómo las bombas de Israel también matan en los refugios de la ONU, los únicos lugares que en apariencia se creían seguros. Las bombas de Israel han afectado a decenas de instalaciones de la ONU en los 23 días de ofensiva israelí. Naciones Unidas condenó abiertamente el ataque escandaloso e injustificable llevado a cabo por el ejército israelí contra una escuela de Naciones Unidas en Jabalia, al norte de Gaza, y exigió que los responsables sean llevados ante la justicia. Esta es la primera vez que un responsable de la ONU acusa abiertamente a Israel de bombardear sus instalaciones en Gaza. Y siempre en este mismo tema, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se une a un clamor internacional por un cese al fuego en la Franja de Gaza. Escucharemos a continuación sus declaraciones. Todos estamos clamando por la paz en Gaza, pero sobre todo estamos clamando por una solución definitiva a ese conflicto. En otras noticias, el presidente Evo Morales suspendió hoy el ingreso libre a Bolivia y la exigencia de vida para los ciudadanos de Israel en repudio a la intervención militar de ese país con respecto al tema de la Franja de Gaza. Estamos declarando estado terrorista a Israel y por tanto sus ciudadanos tienen que tomar previsiones para ingresar a Bolivia, dijo Morales durante una reunión pública con maestros. El decreto aprobado por su gabinete señala que los israelíes deben de tramitar visa de ingreso a Bolivia y cuya justificación y pertinencia será evaluada por la Oficina de Migración. Hasta ahora podían visitar el país sin gestionar una visa. Sin embargo, Morales en 2009 rompió relaciones diplomáticas con Israel, situación que se mantiene hasta ahora. Incluso planteó un juicio por genocidio contra sus gobernantes ante la Corte Penal Internacional, cuando el Estado judío ordenó otra intervención militar a la Franja de Gaza. Y cientos de manifestantes marcharon por la principal calle de la Ciudad de México para protestar contra la escalada de violencia en la Franja de Gaza, que hasta el momento ha dejado más de 1.200 muertos. La protesta llegó en medio de uno de los días más sangrientos del conflicto y después de que el gobierno diera a conocer que más de 85 personas murieron ayer por los intensos bombardeos desde el aire, desde tierra
Y también los manifestantes solicitaron que el gobierno de México corte los lazos con Israel como respuesta a su oposición a estos enfrentamientos. Escuchemos. Reclamando el rompimiento de relaciones diplomáticas México-Israel, así como que el gobierno mexicano deje de vender petróleo a Israel, porque bueno, con eso vuelan sus aviones a bombardear a Palestina. Que una divergencia histórica, territorial como la que hay en esa zona del mundo, pues tiene que encauzarse por las vías diplomáticas para su pronta resolución. Y el genocidio que está sufriendo ahorita la Franja de Gaza es algo que tiene que detenerse inmediatamente. En otras noticias, una iniciativa de ley para enfrentar la crisis migratoria en la frontera de Estados Unidos con México avanzó temporalmente en el Senado en una maniobra legislativa para dar alguna respuesta a la crisis antes de que inicien las vacaciones del Congreso estadounidense. Los senadores votaron 63 a favor y 33 en contra para que avanzara la petición de emergencia por $3.500 millones, superando un obstáculo procesal. El dinero fue solicitado por el presidente Barack Obama para enfrentar a la ola de niños inmigrantes. Pero el Congreso está a 10 días de comenzar su receso vacacional y con la oposición de los republicanos hay pocas esperanzas que la iniciativa al final logre aprobarse. Los republicanos dicen que la medida es un cheque en blanco para las fallidas políticas de Obama y están exigiendo medidas que podrían deportar a los migrantes rápidamente y sin un proceso judicial. Aún así, republicanos y demócratas coinciden en que la ola de miles de niños centroamericanos que están cruzando ilegalmente la frontera y sin compañía de adultos demanda una respuesta. Hoy, algunos republicanos votaron a favor de avanzar, diciendo que harían un debate abierto sobre la iniciativa para que pudieran hacerle algunas enmiendas, aunque se prevé que los demócratas se opongan a ese esfuerzo. El proyecto incluye $2.700 millones para más jueces migratorios, centros de detención y otras medidas de seguridad para lidiar con las decenas de miles de jóvenes que han estado llegando ilegalmente al país. La iniciativa no incluye cambios legales para permitir a las autoridades devolver a los migrantes sin audiencias de deportación como lo garantiza actualmente la ley. Una exigencia republicana que según los demócratas expulsaría a los niños a condiciones terribles en sus países. Dado a las profundas discrepancias, no se ve una ruta clara para un acuerdo. Julio Grondona, uno de los dirigentes más influyentes del fútbol mundial y mandamás del balompié argentino durante más de 3 décadas, falleció el miércoles, informó la Conmebol. Tenía 82 años. Grondona ejerció la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino desde 1979 y la vicepresidencia de la FIFA a partir de 1988. Grondona fue hospitalizado de urgencia hoy por la mañana y según reportes de varios medios argentinos, murió horas después por un problema cardíaco. Estados Unidos negó visas de viaje a un número de funcionarios venezolanos que acusó de violaciones a los derechos humanos, anunció el portavoz del Departamento de Estado. El anuncio se realiza luego de que el Departamento de Estado confirmara que estaba comenzando a considerar la aplicación de sanciones contra funcionarios chavistas vinculados con la sistemática violación de derechos humanos que está sacudiendo el país. Las acusaciones de derechos humanos se remontan a las protestas antigubernamentales que sacudieron varias ciudades venezolanas entre febrero y marzo y que terminaron con un saldo de 43 muertos y cientos de heridos. Según Estados Unidos, el gobierno venezolano respondió a las manifestaciones con detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. En repetidas ocasiones ha buscado intimidar judicialmente a la disidencia, limitar también la libertad de prensa y silenciar a los opositores. Al menos 17 personas murieron, 14 fueron rescatadas con vida y unas 160 permanecen atrapadas tras un corrimiento de tierra ocurrido hoy en un pueblo al oeste de la India, informó el Ministerio del Interior. 7 equipos de rescate que suman unas 300 personas que trabajan en la zona, a los que se unirán 2 más en las próximas horas, explicó el ministerio a través de su cuenta oficial de la red social Twitter. El desastre se produjo cuando la ladera de una colina se desmoronó sobre el pueblo de Ambegaón.
por las fuertes lluvias y sepultó unas 50 casas, declaró el jefe de operaciones en la zona de la Fuerza de Respuesta de Desastres Nacionales. En el momento del corrimiento, los habitantes del pueblo se encontraban durmiendo en sus casas, de acuerdo con esta fuente. Las fuertes lluvias que durante los últimos 4 días han azotado la región y el lodo dificultan los trabajos de rescate. Hasta el momento la comunicación es muy complicada con la zona del accidente. Unas 50 ambulancias también fueron enviadas al lugar. Unas 580 personas fallecieron y 5.700 desaparecieron en las inundaciones y corrimientos de tierras ocurridas hace un año en las zonas montañosas al noreste de ese país. Por una Guatemala en paz, Alejandra Martínez. Así concluyen las noticias internacionales. Ahora damos la bienvenida a Carlos Roquel. Nos trae información importante de lo que ocurre en la provincia. Carlos, buenas tardes. Un avance, la pausa comercial y luego el detalle de las noticias. Así es, William, buenas tardes a nuestros televidentes. Cuando regresemos, enojo y discusión en Nevaquiché porque nichos construidos para enterrar las osamentas de las víctimas del conflicto armado interno no pudieron ser utilizados porque eran muy pequeños.